Yo ahora voy a dar una serie de lineamientos en reducción de daños asociados al consumo de coca. Deben saber, sin embargo, que la reducción de daños tiene sus limitaciones. Nunca llega a ser cero. En primer lugar, jamás compartir el insumo con el cual se está nifando la sustancia. Piensen que la mucosidad que se encuentra aquí no debe entrar en contacto con ninguna otra nariz. Eso expone a los usuarios no solo a enfermedades de transmisión sexual como puede ser el VIH, la hepatitis B, la C y otras, sino a patógenos comunes o convencionales. De por sí, un consumidor frecuente de coca va a tener sumamente lastimada la nariz y potencialmente haya la proliferación de un sinfín de microorganismos que no deberían estar. Un consumidor nuevo o alguien que no tiene tampoco tanta exposición estaría expuesto a eso. Y ni hablar si los dos tienen la nariz lastimada. Es básicamente algo que desde un punto de vista microbiológico no debería suceder, jamás. En segundo lugar, si es de mala calidad, tirar. Yo sé que esto suena, por eso digo, las limitaciones que tiene este paradigma, ¿no? Pero bueno, son sus limitaciones, pero la información está. Si es de mala calidad, tirar. En general, cuando se insiste con una tanda mala de sustancias, siempre termina pasando cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Ya sea efectos adversos súper indeseados o manifestaciones a nivel conductual que son erráticas. Y además eso acaba también por ser un reforzador del consumo, porque como no tenés buen pegue asegurado o otro tipo de cuestiones, salís a adquirir más. Si sube a la mitad es como que estás también más impulsivo de lo habitual que si hubiera subido bien y otro tipo de cuestiones que siempre terminan mal cuando la tanda es mala. Mala tanda, mal viaje también. Otra cuestión, no hacer compras de ningún tipo. Y en términos generales, evitar tomar decisiones cuando se está bajo los efectos de la sustancia. Y esto también entraría en el post-consumo inmediato. No tomar decisiones porque no se está en estado adecuado para hacerlo. Y además, la coca tiene la capacidad de hacerte creer que estás tomando una decisión piola o tirarte, y en realidad no es el caso. Evitar estar con personas. En general, bueno, por eso sigo insistiendo, ¿no? Lo limitado que puede ser este paradigma, pero está ahí la información. Evitar verse con personas. Algunos usuarios son conscientes de que no están igual y se van del entorno compartido que tengan, ya sea con su familia o con quien sea. Y se dan cuenta que en realidad deben ser consumidores solitarios, pero otras personas que lo notan. Y en general esto puede llegar a evolucionar o a escalar a situaciones que pueden llegar a ser bastante problemáticas. Algo que siempre vengo diciendo, no usar sustancias para bajar. Eso refuerza el consumo. Además, siempre las sustancias que se usan para bajar son o neurotóxicas o tienen sus problemas, como las benzos u otras. Y jamás, desde ningún punto de vista, combinar con alcohol. Jamás por el cocaetileno. Mucha más probabilidad de desarrollar no solo problemas a nivel neurodegenerativo, de desarrollar efectivamente enfermedades neurodegenerativas en el futuro, sino también de desarrollar patologías psiquiátricas, tener pérdida del registro de la realidad, lastimar a seres queridos, lastimarse a uno mismo. No, desde ningún punto de vista. Y por último, deben saber que todos los consumidores de coca son por defecto pacientes otorrinolaringológicos, cardiológicos y nefrológicos, ¿sí? Tienen todos criterios de riesgo para estar constantemente consultando a otorrinos, cardiólogos y nefrólogos. Por supuesto que esto suscita su complejidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel cardiovascular, ¿qué se puede hacer? Un antiarrítmico, a nivel nefrológico, un IECA, un ARA2, complejo. Hay un documento que quiero compartir para todos los que sean personal de salud y consumen mi contenido, que los beta bloqueantes están parcialmente contraindicados, si es que no contraindicación absoluta. Igual entiendo que quienes se desempeñen en los ámbitos estén al tanto de esta información, pero es que en realidad hay poca al respecto, porque puede terminar produciendo una vasoconstricción mayor o una especie de vasoespasmo de rebote. Tiene distintos nombres en función de la bibliografía que consultes. La coca en general le añade muchas dimensiones de complejidad a cualquier intervención posible y es una sustancia que está bien establecido lo problemática que es, además si sumamos los adulterantes y la vía de administración nasal que lastima realmente tejidos críticos para respirar, y esto es algo que he descubierto que muchos consumidores no saben, así que lo paso a compartir con ustedes también, que es que tener lastimada la capacidad de respirar se asocia directamente a desarrollar enfermedades psiquiátricas. Lo tengo que decir así, porque son enfermedades psiquiátricas. Acá ya no hay sujeto, bla, bla, bla. No. Son enfermedades psiquiátricas puras, mentales puras, que están altamente documentadas, digamos, no solo por la coca, sino porque en el ámbito de la otorrinolaringología, si sale mal una operación de nariz, una turbinectomía u otro tipo de intervenciones, síndrome de nariz vacía u otro tipo de problemas, de perforación de tabique,
arreglos que salen mal en la nariz, rinoplastias que salen mal a nivel de la nariz, las personas desarrollan muchos problemas por no estar pudiendo respirar bien. La respiración está intrínsecamente relacionada a cómo nuestro sistema nervioso puede funcionar. Así que si la respiración funciona mal porque estás consumiendo coca, con o sin adulterantes, porque ya la vasoconstricción de la coca por sí sola es suficiente para romperte toda la nariz, pero si solo sumas los adulterantes, tenés una ecuación bastante compleja ahí, y eso también, porque el deterioro en la respiración no se advierte inmediatamente. Algunos sí, ¿no? Por el tema de la mucosidad y otras cosas que les pasa, pero otros no lo notan inmediatamente, pero en realidad la respiración, exposición tras exposición, se va deteriorando hasta efectivamente por un mecanismo directo, porque no es una acción directa de la coca, sino uno que da toda una vueltita que implica respirar mal y otro conjunto de cuestiones, acaba por empeorar gravemente tu salud mental. Inclusive cualquiera que haya tenido problemas respiratorios y en algún momento de su vida los haya podido resolver, sabe perfectamente lo que implica poder pasar a respirar bien. Bueno, el consumidor de coca también puede ser alguien que pasa de respirar bien a respirar mal, y por ahí no advierte el giro que eso tiene sobre su propia salud mental. Hoy una persona me consultó si puede tomar litio con pasti. Le dije por favor que no. Deben saber que esa es una interacción potencialmente letal. El litio es uno de los medicamentos más efectivos que existe para el trastorno bipolar, y eso está bien establecido y documentado hace muchísimo tiempo, ¿bien? El asunto es que por un montón de mecanismos el litio interactúa con prácticamente todas las sustancias psicoactivas, incluso interactúa con sustancias que no son psicoactivas, ¿bien? Y tiene interacciones potentes. Actúa de forma muy particular, no está del todo conocido su mecanismo de acción, pero se saben algunos, y por la forma en la que lo hace. En ese contexto, ingerir una sustancia puede hacer, por ejemplo, que el litio se elimine de otra manera, ya sea muy rápido, que esos son los menos de los casos, o muy lento. Si se elimina muy lento, se acumula. Y el litio tiene toxicidad a partir de cuánto se acumula y cuánto no se está eliminando del cuerpo. Cualquier cosa que altere la tasa de eliminación de litio y por lo tanto a la litemia puede hacer un desastre. Convulsiones, hasta perder, hasta desvivirse. ¿Sí? Así que por favor, tengan mucho cuidado, y puede tener secuelas bastante graves el hecho solo de mezclar y sobrevivir. Así que jamás, con litio jamás se combinan sustancias psicoactivas. Yo siempre digo que en general no hay que mezclar nada con nada, pero esto es una contraindicación absoluta. ¿Y si la testosterona y la hormona de crecimiento fueran antidepresivos? Bueno, por supuesto que técnicamente no lo son, y además sería un error catalogarlos así. Sin embargo, se han hecho estudios, aplicando obviamente inventarios de depresión de Beck, los que se usan para probar o medir eficacia de muchos antidepresivos también, en personas ancianas, sobre todo varones, ¿sí? Administrando testosterona y hormona de crecimiento, haciendo cortes etarios 60, 70 años, 70, 80 años, ¿no? Y para abajo también, cortes de cada 10 años. Y se ha visto que administrar testosterona y o hormona de crecimiento en combinación se aumenta en el estado de ánimo. Ahora, primer punto, siempre a dosis fisiológicas. En segundo punto, no son un abordaje efectivo de la depresión en sí mismo, sino de síntomas asociados a la vejez y a un declive hormonal, pero no abordan al espectro completo de lo que constituye un trastorno depresivo. Ahora bien, lo que sí cabe preguntarse para repensar para la práctica clínica en gerontología es si muchos de los ISRS que están prescritos en la vejez, con todo lo que ello conlleva sobre la agregación plaquetaria y el riesgo de fracturas cuando hay caídas, todo lo que eso conlleva, habría que preguntarse si en lugar de un ISRS no habría que estar indicando algún tipo de medicación hormonal. ¿Cuánto tiempo dura la pasti o M si no te la tomas toda esa misma noche y la guardás? Una información clave de cara a reducir, espaciar y no redosificar, que es que siempre van a haber sobras, ¿no? O un sobrante. Bueno, genial. La buena noticia es que si la preservás al refugio de la humedad y que no esté expuesta a la luz, como prácticamente cualquier sustancia sintética, se conserva muy muy bien durante años. Tenemos información de químicos, incluso de cuando esta sustancia era legal, que pueden llegar a pasar más de una década y estar bien, ¿sí? Con reactivos corroborado esto. Si usted tiene un acceso a reactivos, puede retestearla, independientemente de la cantidad de años que haya pasado, pero si ya sabe que es buena,
puede mantenerla guardada en un espacio hermético al refugio total de la humedad en la medida de lo posible y al refugio total de la luz, que puede aguantar años y seguir manteniendo el efecto. No se vence, no se forman sustancias tóxicas, no le pasa nada extraño. A veces me pasa que en el post me dan muchas ganas de orinar después de consumir Pasti o M, pero no puedo. Muchas veces me angustia como si fuera una infección urinaria, ¿sabes? Porque bueno, habría que hacer una evaluación clínica, pero suponiendo que no haya infección urinaria, suponiendo que no haya, bien, esto se puede descartar con distintos estudios, lo que puede ocurrir es que el M puede estar haciendo que ciertas partes del cuerpo se contraigan y que impidan efectivamente la salida de lo que vos necesitas evacuar, ¿no? El sistema excretor. Porque para que el sistema excretor funcione bien hay cosas que tienen que actuar de forma muy coordinada y el M, por su acción sobre distintos receptores del cuerpo, puede hacer que algunas cosas se contraigan de más y de una forma indeseable y por lo tanto se dificulte el vaciado. Hay que tener en cuenta que esto puede pasar incluso con medicamentos muchísimo más suaves que el M, muchísimos más suaves. Imagínense lo que le puede llegar a caber al M. Así que efectivamente en algunos sujetos esto puede suceder.